Bueno, buenas tardes desde Los Ángeles, Martín Leiderman. Vamos a continuar nuestro estudio de Platón teosóficamente. Hoy es el 15 de noviembre para que tengan noción de la continuación de los videos. Y creo que es el video número 9. No me citen, pero creo que es el 9. Vamos a repasar el párrafo que dejamos la vez pasada. Y miren cómo dice Platón. Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello. ¿Lo ven en ustedes? ¿Ven en su alma que tienen un órgano para aprender y tienen el poder de aprender? ¿Sienten ese poder? Eso es algo extraordinario en el ser humano, el poder aprender, y tenemos un órgano para el conocimiento. ¿Se recuerdan el nombre en teosofía de ese aspecto? Tiene que estar relacionado con la palabra Buda o Budi. ¿Se acuerdan que lo vimos en la doctrina? Y por eso tengo la doctrina a la mano aquí. La doctrina. Cuando tengan la doctrina, pongan la palabra Bodhi y la busquen. Y ahí está. La primera pregunta, ¿lo ven? Sí, ok. Entonces dice, fíjense bien, Buda, la sabiduría inmutable. Boda significa la posesión innata de la inteligencia o entendimiento divino. Buda, la adquisición de la misma. Esta es la introducción de la doctrina secreta. La adquisición de la misma, de ese conocimiento divino, de esa sabiduría, por los esfuerzos y méritos personales, así que tienen cada uno que estudiar. Ahora viene lo que queremos. Mientras que Buddhi es la facultad de conocer, el canal por el cual el conocimiento divino llega al ego. ¿Lo ven? Ahí tenemos el vocabulario. El discernimiento del bien y del mal, y también la conciencia divina. Y el alma espiritual, que es el vehículo de alma. Y ahora viene el proceso. Cuando Buddhi absorbe nuestro egotismo, lo destruye con todas sus modificaciones, y Avalokiteshvara, Alaya, el tercer logo, Mahat, Akasha, etc., el alma del universo, Anima Mundi, se nos manifiesta. Esa es la voz del silencio. Y se alcanza el nirvana o mukti. Mukti es lo mismo que nirvana, o sea, la libertad de los lazos de Maya o la ilusión. Bodhi es igualmente el nombre de un estado particular de condición extática llamado samadhi, durante el cual el sujeto alcanza el punto más elevado del conocimiento espiritual. Ahí está, ahí es donde va Platón. ¿Lo ves? Llegar a ese momento. Recuerden, esto está en la página 11 de la introducción de la doctrina secreta. Estudien cada palabra, desde Adi Buda, Adi, etc. Esto es algo esencial, ¿verdad? Emilce, sí, por favor. Sí, ese estado que usted dice de máxima, que alcanza el conocimiento más elevado, de acuerdo al estado de conciencia de cada uno, no Claro, al claro. estado, no al karana o a la causa o a Oh, lo wow. más, no a Bueno, eso, cada sino uno alcanza el estado que puede. Lo que queremos es subir la meta hacia la meta más suprema, ¿verdad? Y eso es el estado de samadhi, es la condición extática. Cada uno, ¿verdad? Cuando tú te concentras en una idea, la justicia, que Platón la está estudiando, llegas hasta tus posibilidades, haciendo un esfuerzo y méritos, como dice aquí, por esfuerzos y méritos personales, esa facultad, ese músculo, ese poder aumenta en ti, en todos nosotros. Y de ahí que se dice práctica, 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 ¿verdad? Como un músculo, ¿verdad? Que uno lo practica, como el arte de conocer, uno lo practica. ¿Está bien? Entonces aquí en gracias. ¿cómo no? En la doctrina está la parte más superior.
En la voz del silencio igual, ¿verdad? Podemos poner la palabra body y va a una cantidad, o aquí hay una muy buena. ¿La ven? Entonces, al final del sendero, del fragmento primero, recuerden que cada fragmento más o menos como 100, ¿verdad? 100 versos. Dice en el 98, y ahora reposa en el árbol de Bodhi, de conocimiento. Ese es el árbol que Gautama se sentó, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Vieron la película, ¿verdad? Como yo. Ok, leyeron el libro. Se sentó en el árbol y dijo, hasta aquí, no me muevo hasta que entre en el nirvana, llegue a este estado de liberación. Entonces dice lo siguiente, y ahora reposa bajo el árbol del Budi. Fíjate, en la 97, ya has entrado en el sendero que conduce al conocimiento. Esto es lo que está estudiando Platón ahora. La salida de la caverna, hay un conocimiento que se necesita, la cuarta verdad. 98. Y ahora reposa bajo el árbol Bodhi, que es el árbol ese de conocimiento, que es la perfección de todo conocimiento, porque has de saber que tú eres maestro de Samadhi, el estado de visión perfecta. De visión perfecta. Esa es la iluminación. Según uno contempla una idea, se concentra en una idea, contempla la idea, se une con la idea, absorción, está en un estado de visión perfecto. Entonces uno llega a ser la luz, te has convertido en el sonido, tú eres tu maestro y tu Dios, tú eres taca, taca, taca. ¿Lo ves? No estamos estudiando la voz del silencio, estamos viendo conexiones teosóficas, ¿verdad? Con lo que dice Platón. ¿Alguna pregunta sobre esto? Gracias, Emilce. Ven cómo uno debe buscar, conectar, enlazar constantemente para comparar y contrastar lo que uno está estudiando en otras tradiciones, con Platón en este momento, y la teosofía. Mi filosofía es teosófica, por decirlo así, y yo la expando con Platón y lo que me gusta. Si algo no me gusta, no lo estudio. Hay veces lo estudio porque doy conferencias. Yo sé que a la gente le gusta mitología japonesa, china, y a veces la leo para tener fotos, ilustraciones e ideas. Pero lo que me gusta, ahí es donde estoy comparando y contrastando. ¿Está bien? No hay que estudiarlo todo. Blavatsky nos da una gran visión de todo lo que hay posible e imposible, y hay mucho más que eso, ¿verdad? Seguimos con la República, a menos que haya alguna pregunta. Recuerden que siempre pueden levantar la mano o directamente hablar. Entonces, en el alma de cada uno hay el poder de aprender, y hay que tener esa palabra es muy importante, ¿verdad? El poder de aprender. Y el órgano para ello, hay que buscarlo, saber cómo uno aprende. No simplemente leer con los ojos, pero aprender. Y, y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas, si no gira todo el cuerpo, a menos que sea una lechuga, no una lechuza, lechuga, Dios mío, de dónde, que falta de conocimiento. ¿Han visto las lechugas? Digo, las lechuzas que mueven la cabeza o los ojos, algo así, ¿no? En fin. Así, entonces aquí viene una analogía. Así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas, si no gira todo el cuerpo, ahora aquí viene una analogía, ¿lo ven? Del mismo modo, hay que volverse desde lo que tiene Génesis con todo el alma, donde comienza ese nacimiento de las ideas hacia el origen, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es. Y aquí viene su gran definición de las ideas, que es lo más luminoso de lo que es. La gran mayoría de los traductores del griego al inglés usan lo más luminoso del ser, de la idea del ser, de la idea del self, ¿verdad? Que habíamos hablado antes, de lo que es, la realidad del ser humano, lo eterno en el ser humano.
la- lo más luminoso. Entonces fíjense bien, ¿por qué no podemos soportar la contemplación de la luz más brillante, que es la idea? Y recuerden, eso está en el proemio, página 14, ¿verdad? Los Dian Chohan, contemplando las ideas. Fohat aparece y une las ideas con el universo manifestado, el espíritu con materia, sujeto con objeto. Pero ese Fohat es una luz. Y si uno mira la luz directamente, está ciego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí Platón que tenemos un órgano y tenemos el poder. Tenemos que practicar para no cegarnos y esa es la salida de la caverna. Primero mirar las, ah, los reflejos en el agua, después en las noches, las estrellas, la luna. Y hay un proceso metafórico, alegórico, simbólico en la caverna de Platón. Lo tenemos que comparar con el sendero, no el camino, el sendero en la voz del silencio, las paramitas. Estamos con las paramitas. Entonces ahí podemos ver lo que dice Platón, fuera de la caverna y con la voz del silencio de las etapas en el sendero hacia la contemplación de lo que es. Recuerde que las paramitas nos llevan de la concentración a la contemplación, Diana, y de ahí nos lleva a qué? Prajna Paramita. Ahí tenemos el conocimiento supremo. ¿Estamos? Si nos vamos por el otro camino, de la concentración nos vamos a Diana, contemplación, y de ahí nos vamos al Samadhi, ¿verdad? Y así somos uno con ello, ¿verdad? Ahí está el estado de absorción. Pero concentración es el punto de unión de esos dos caminos. Cuando digo los dos caminos hacia la iluminación, no entienden, ¿verdad? Dharana, Dhyana, Samadhi, Dharana, Dhyana, Prajna. Fragmento primero, fragmento tercero. Eso tiene que estar bien claro. Esas son las dos herramientas del Bodhisattva. Fragmento primero, el Yoga Sutra Patanjali, Dharana, Dhyana, Samadhi. Y en el fragmento tercero está el manual del místico, del adepto, en la fraternidad que los adeptos están, de los Mahatmas. Y entonces viene el otro lado de la ecuación. Dharana, Dhyana. Por supuesto que están todas las virtudes anteriores, ¿verdad? Dana, Shila, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre eso? Y entonces seremos capaces de soportar la contemplación de lo que es. Entonces, lo más importante para nosotros que nos dice aquí Platón es ese volverse hacia la fuente con todo el alma. Este es el gran misterio de cómo hacerlo, el volverse hacia la esencia. Esa esencia en griego, para que mostrar que sé tres palabras en griego, usía, esa esencia, usía, esencia, que está en la doctrina secreta. Y Blavatsky dice, esa esencia es luz y vida. Volverse hacia la esencia, a la génesis de todo. Ese volverse a sí mismo es posible porque Manas tiene una radiación, es un flashlight, es una linterna que puede mirarse hacia adentro, hacia sí misma. ¿No se han dado cuenta que a veces se miran hacia ustedes mismos? ¿Verdad? Están manejando sin pensar, caminando sin pensar, y hay alguien que está mirando, otros que están pensando, otros fantaseando, todo está dentro de ti, de ustedes, y al final de cabo hay alguien que está mirando todo eso. Bueno, esa es la capacidad increíble de Manas, pero tenemos que manejarla. Ese volverse, en inglés turning in, volverse hacia adentro, ¿verdad? Y eso es una idea muy bella, esa es la contemplación de las ideas, irse hacia Alaya, como nos dice la voz del silencio. Alaya es el alma universal. Entre más caminamos hacia Alaya, más caminamos hacia el entero universo. Imagínense eso, hacia el alma del universo. Tercer logos, algo extraordinario, ¿verdad? De tener esa experiencia mística.
Ahí es donde vamos. Este párrafo es sumamente importante. Volverse hacia adentro. Esa es la idea de meditación. Volverse hacia adentro. Ahora, por supuesto, cuando meditamos hablamos del proceso de meditar, de las varias maneras de meditar, porque hay muchas maneras de volverse hacia adentro. Busquen la que a ustedes les personal, por decirlo así, porque ya lo han practicado en vidas pasadas o de acuerdo a sus talentos, forma de ser, etcétera, personalidad, es más fácil y trabajen. Bueno, si no hay ninguna... entonces, fíjense, esto es ahora Platón, lo más luminoso de lo que lo más luminoso de lo que es lo que Platón llama el bien. Entonces, si eso es lo más luminoso que existe, vamos a ponerlo en amarillo, ¿verdad? Porque, bueno, el amarillo es la luminosidad, digo yo, el bien. Si Platón dice que lo más supremo es el bien, eso concuerda con nosotros en Teosofía el uno, y él mismo lo dice, el uno es el bien. Cuando estamos en el uno, estamos en el punto en el círculo, ¿verdad? Simbólicamente. La imagen que nos da Blavatsky, el punto en el círculo. Bien, el punto en el círculo. Recuerden que la primera imagen del proemio no hay un punto. Es el cosmos en la eternidad. En la segunda está el punto. Entonces recuerden que el cosmos es eterno y periódico, al mismo tiempo. Muy difícil de verlo. Es al mismo tiempo. No se les olvide, al mismo tiempo. Todo lo que es eterno es periódico. Manvantara, pralaya. El punto aparece y desaparece en pralaya porque no hay nadie que lo ve, ¿verdad? Pero la idea de Platón es que si le damos una cualidad a ese punto, vamos a decir que sea el bien. Ahora, los budistas lo llaman la compasión, otros lo llaman el amor, otras lo llaman una virtud, etc. Todos tienen una cualidad para decir que es la cualidad suprema y poderla trabajar virtuosamente. Para Platón era el bien. Así que hagan el bien y eso es muy platónico, ¿verdad? Sean muy compasivos, bueno, es muy budista, etcétera, etcétera. Busquen qué virtud les describe el uno a ustedes. Yo uso el bien porque soy muy platónico. A la gran mayoría de los teósofos les gusta usar la compasión y otros el amor, ¿sí? Etcétera, etcétera. A mí yo uso el bien como cualidad para describir el uno de una manera luminosa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando contemplemos el uno, contemplamos el bien, contemplamos una virtud, contemplamos una idea, vamos a ver la luminosidad y vamos a ver y vamos a manifestar ese poder y ese aprendizaje. Eso es lo que nos está diciendo aquí. El poder de aprender y un órgano para ello. Y la práctica nos va a permitir que ese ojo metafísico, que Blavatsky lo llama en el adepto el ojo del Dhamma, que puede contemplar las cosas en las estancias de Xi'an, lo vamos a desarrollar. Y entonces el alma, este es el alma humana, se puede volverse hacia adentro y eso es lo que llama Blavatsky caminar el camino, antakarana, el sendero. Tú eres el sendero cuando tú caminas el sendero, ¿verdad? Ese es caminar el antakarana, algo así. El acento Blavatsky lo pone en la primera, la rayita esa. Estamos estudiando Platón teosóficamente, por supuesto, así no lo estudian en las universidades, sin embargo, este párrafo se los memorizan, muy importante, todos ellos saben que es muy importante. Entonces, por consiguiente, esto significa que aquí va a concluir la educación. ¿Por qué trae la educación Platón en este momento? Porque es la primera línea de la caverna. Les voy a mostrar lo que, disculpe, lo que la educación trae bien o trae el mal, ¿verdad? ¿Está bien o está mal en las personas? ¿Se acuerdan de la primera línea, verdad? Si no, la podemos ver tranquilamente. Esta es la nota del estudio
de la caverna, cuando él dice, am, después de esto, del capítulo 6, ¿verdad? Proseguí y compara nuestra naturaleza respecto a su educación y de su falta de educación. Mírense a sí mismos, educación o falta de educación. Aquí va a concluir. Entonces nos dice, por consiguiente, ven, siempre, por favor, hay que tener buena memoria o un buen lápiz con colores, con creyones. Digo, impriman con creyones y enlacen las ideas. Esa es una de las técnicas fabulosas. Educación en la primera línea, segundo aquí, educación, y ahí vamos a ver la conclusión. Por consiguiente, la educación sería el arte de volver este órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que puede ser vuelto, ese vuelto, ¿verdad? Hacia adentro. Recuerden, antakarana, caminar el sendero interno. Más no como si le infundiera la vista, puesto que ya la posee, sino en caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire a donde debe, posibilitando la corrección. Esto es muy importante. Lo que está diciendo aquí, que ya sabemos que hay una luz verdadera y la podemos reconocer de la luz falsa, pero hemos girado el cuerpo, el alma, correctamente hacia arriba, o lo giramos hacia abajo o algo intelectual. Entonces, aquí dice que esto posibilita la corrección. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ese voltearse a sí mismo nos va a permitir a nosotros ver si nos vamos hacia la luz, significa cuerpo sano, mente sana, no hay confusión, no hay nightmares. ¿Cómo se dice nightmare en español? Pesadilla. Pesadillas, gracias. No hay pesadillas, no hay malestares, no hay úlceras, no hay necesidad de drogas, no hay de escaparse. Hay una mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, ya uno puede girar ese órgano de conocimiento hacia la luz, que es la luz del bien. Podemos hacer las correcciones. Entonces, no hay confusión, no hay oscuridad. Y cuando actuemos, lo vamos a hacer virtuosamente, porque no hay duda de lo que es una virtud. No la vamos a poder definir, pero podemos saber y reconocerla que es virtuosamente, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre este párrafo? Lo que es la educación es el arte de volver ese órgano del alma que podemos concentrarnos, contemplarnos y estar o aprendiendo, prajna, o absorción, samadhi, con el objeto interno de concentración. Recuerden la voz del silencio, dharana, la segunda instrucción de la voz del silencio. Hay que buscar entonces en nuestra práctica de meditación eso que Platón llama el órgano del alma y voltearlo hacia la luz interna. Prajna Paramita. ¿Cómo lo define Blavatsky? Prajna Paramita, aquello que te vuelve un Dios. ¿Se acuerdan? Hace del ser humano un Dios. Qué cosa tan increíble. Eso significa luminosidad. Eso significa el nirvana. Eso significa lo más superior al ser humano. El estado más supremo del ser humano. Ahí vamos. ¿Lo ven? Ahora, una cosa es verlo intelectualmente y otra cosa que la práctica de la meditación, de la educación, ah, y encontrar ese órgano interno, que es el body, y trabajarlo. Emil Ceci. Es justo eso lo que le iba a preguntar, porque en realidad este es un trabajo eh, fuerte, con voluntad y con amor hacia eso, porque la sinceridad de cuando estamos viéndonos, la sinceridad de no autoengañarnos, porque a los demás los Claro. podemos engañar, pero adentro nuestro no. Eso es uno. Y otro es tener la paciencia de que aunque al principio de la meditación, no sé si yo llego a la meditación, pero por lo menos
empiezo a caminar ese antacarana que usted dijo, porque yo creía que el antacarana yo lo tenía que construir como si fuera para arriba, y ahora me di cuenta que es ese entrar, el conocerme yo, el verme las oscuridades, o sea, el realmente quién soy. Ujú, Y a eso me hace comprender a lo mejor quiénes son mis hermanos, claro. nada Y más. la palabra construirlo no está mala, porque eso es una interpretación. En otras palabras, a medida que tú usas la linterna y encuentras otra capa en el antacarana, estás construyendo la capa, la estás descubriendo, la estás interiorizando. O sea, hay muchas maneras filosóficas de describir el camino, ¿verdad? Entonces, no está mal la parte de... Yo he leído mucho que uno lo construye, ¿verdad? Que es un puente. Y todo eso es cierto, ¿verdad? Pero que esté claro en la filosofía que vamos hacia la luz. Pero cuando miramos hacia abajo con esa linterna, veamos lo que hemos superado, lo que es personal, lo que hemos trascendido. Y en realidad no hay necesidad de revivirlo, reexperimentarlo, o la experiencia, a menos que necesitamos hacerla y eso es el cangrejo, ¿verdad? Una etapa, un pasito para atrás para ir para adelante. Mientras no caemos en la depresión, en el suicidio, en la destrucción, etcétera, etcétera, ¿verdad? En el crimen, algo que no podemos ya en esta vida arreglarlo, ¿verdad? O sea, Gracias. hay buenas palabras para describir. Búscala en tu filosofía interna a cuál es la que mejor describe. Lee bien lo que dice la voz del silencio sobre la antacarana. Es una de las instrucciones místicas, esotéricas que tiene la voz del silencio, una de las pocas que nos trajo Blavatsky, una explicación más allá de la Vedanta. Comienza con lo que dice la Vedanta, que es un órgano interno donde está el ahankara, etcétera, etcétera, hasta el buddhi. Y ahí incluyen al buddhi. Pero comienza con ella misma nos dice, comiencen con lo que dice la Vedanta y estudien lo que Permiso. dice. Y la última, pero Sí. hasta está relacionado con el karana, porque es irme adentro a ver mi No, causa, no, el karana ¿no? es la causa sin causa. Entonces todo lo que tú ves, las causas con causas. Ah, La causa sin mira, causa solamente existe en el ese divino. momento primordial en que el foja te está descansando, ¿verdad? Pero tenemos un disco del cual va a emerger el punto. Ahí tenemos el karana. Por supuesto es Gracias. eterno, pero no mezcles karana con lo personal, ¿verdad? Y tienes que buscarlo todo dentro de ti, todo lo que es personal, todo lo que es karma, todo lo que es esto, eso es dentro de ti. Karana es más allá porque es sin causa, es sin segundo, no tiene conexión con nosotros, ¿verdad? En ese sentido personal. ¿Está bien? Ok, hay que verlo bien, ¿no? Ok, Gracias. entonces esta es la idea de la educación, el arte de volver. Entienden esto, es un arte de meditar, de contemplar, de observar. Hay un poder y hay un órgano. Hay que trabajarlo, buscarlo y practiquen meditando en eso. Ahora bien, cuando no pueden hacerlo porque todavía la meditación es muy básica, eso está bien también porque están trabajando en mantener, como controlar los cinco sentidos, que la mente no divaga por nuestros actos que no son virtuosos y fantasías. Todo eso lo van a ver cuando se sienten a meditar. Y eso es práctica, ¿verdad? No crean que se van a sentar y van a ver la idea del bien y el bien. Eso no ocurre, ¿verdad? Así, eso es la finalidad de la educación. Pero van a ver todo ese movimiento interno que pueden tener esa experiencia. Cuidado cuando hagan meditación guiada, porque es muy elemental en el sentido que están oyendo a otras personas. Tienen que, Blavatsky nos dice, dharana es la concentración en un objeto interno, con abstracción de todo lo de afuera. Eso incluye las voces, incluye todo lo demás. Sin embargo, en las prácticas iniciales es bonito tener a alguien que lo guíe, ¿verdad? Por cierto, eso es uno de los temas que siempre peleé con
el hermano Gaspar. Interminables las discusiones de guiar o no guiar. Ok, entonces seguimos. Dice Glaucón, ¿cómo reaccionó Glaucón aquí? Así parece, en efecto. ¿Les parece que entendió cuando dice así parece? Recuerden, Glaucón somos nosotros. Platón o Sócrates el maestro. Así parece, en efecto. O sea, lo entendió intelectualmente por lo menos, ¿verdad? ¿No les parece? Así parece, en efecto. Bueno, ciertamente. Dice Platón, dice Sócrates, las otras denominadas excelencias, esta es la palabra de las virtudes en griego, ¿verdad? Excelencias, del alma, parecen estar cerca de las del cuerpo, ya que si no se hallan presentes previamente, pueden después ser implantadas por el hábito y el ejercicio. Entonces aquí es donde viene el método platónico. Recuerden excelencia aquí está traducido como excelencia en otros libros como las virtudes. En otros, en teosofía, en la voz del silencio, son las paramitas. A mí me gusta mucho la palabra excelencia griega porque me da la idea que cuando yo hago algo, lo puedo hacer mejor, porque hay algo que es supremo al ser humano. ¿No les parece? Lo puedo hacer mejor y mejor y mejor, y si yo contemplo lo que hizo, lo examino, lo observo, puedo ver que todavía hay mucho humano ahí, y cómo puedo mejorarlo. Busquen las palabras para explicar la idea de excelencia es la luz en sí misma de la virtud y nuestras prácticas de esas virtudes nos tiene que llevar a la autoexaminación y mejoría. ¿Lo ven? Entonces, el hábito y el ejercicio de la práctica de observar las excelencias, de concentrarse en ellas, trabajarlas y practicarlas dentro y fuera de uno, ahí es como el método, uno de los métodos platónicos, hay varios, pero aquí no está diciendo que este es el que nos pide, ¿verdad? Para ser implantadas. Por ejemplo, si ustedes son muy caricativos, es muy fácil ser caricativos. ¿No les parece? Si nacieron caricativos, bueno, no practiquen lo que, lo que nacieron, practiquen lo que les es difícil, ¿verdad? Como en la película de San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, cuando tuvo que limpiarle los pies al leproso. Bueno, eso fue muy difícil, yo no lo puedo hacer. Entonces, él dice leproso. ¿Por qué leproso? Todavía me acuerdo de la película, la vi hace 30 años, 40 años. Leproso, ¿por qué un leproso? ¿Por qué me topé con un leproso? Entonces, lo que uno no le gusta en este mundo de excelencia y virtuosidad es lo que uno tiene que ahora implantarla, por hábito y por ejercicio. Pero la excelencia de comprender da la impresión de corresponder más bien a algo más divino. ¿Ven la teología de Platón? Algo más divino, más teosófico, que nunca pierde su poder. Ese es el poder iluminativo, iluminante, iluminador de las virtudes. Y que según hacia dónde se dirija es útil y provechosa o bien inútil y perjudicial. ¿Lo ven? Qué palabras tan bellas, ¿verdad? Entonces, recuerden, la excelencia de comprender. ¿Cómo van a comprender algo de lo que están haciendo cuando se examinen a sí mismos? Hay una virtud en el trabajo interno, ¿lo ven? Excelencia, excelencia, virtud. Ese es un trabajo diario, personal, de autoobservación, de autoexaminación. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Encontrar ese poder. ¿Para qué? Para ver si es útil y provechosa. Recuerden que estas son palabras traducidas de un idioma griego que quizás las palabras también representan cosas más
elevadas, ¿verdad? Pero hay que entender la idea. Cuando uno se vuelve hacia adentro y dirige la atención de uno, ese poder de concentración, hacia la ayuda, la virtud, la excelencia del prójimo, de uno mismo, entonces tiene que ser útil y provechosa. Busquen las palabras que más se acerquen a su comprensión del tema, o inútil y perjudicial. Emil Ceci. Y ahí nos acercaríamos a la idea, a la verdad, porque hasta acá no la nombró. O sea, es una aproximación a la verdad, a Claro. lo, a- Claro, bueno, la verdad, lo que habíamos leído a unas páginas anterior, que después de la idea del bien está la idea de la verdad, la idea del amor, la idea de la... O sea, todas esas ideas supremas platónicas, ¿verdad? De la belleza, de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces está lo uno, están las ideas, y hay una jerarquía de ideas que él nos da en, en esta república muy bella y muy... y la verdad es una de ellas, por supuesto. Lo que es recto, lo que es verdadero. Y lo bello es lo que nos roba el alma al ver la luz de ello, ¿verdad? Gracias. ¿O gracias. acaso, pregunta Platón, digo Sócrates, o acaso no te has percatado de que esos que son considerados malvados, aunque en realidad son astutos, poseen un alma que mira penetrantemente y ve con agudeza aquellas cosas a las que dirige, porque no tiene la vista débil, sino que está forzada a servir el mal? Recuerden, el poder de concentración es igual hacia el mal que hacia el bien. Ese poder, esa fuerza de hacer el mal es muy poderosa en los malvados. Eso es lo que nos está diciendo. De modo que cuanto más agudamente mira, tanto más mal produce. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que producen el mal. Primero, que esto no ocurra en nosotros y que podamos tener correcciones adecuadas cuando estemos concentrados o haciendo el mal. Y uno ve hasta en los ojos esas llamas, ¿verdad? Esa negatividad, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense las palabras que usa: la vista débil, sino que está forzada a servir el mal, porque no tiene la vista débil. El que tiene la vista débil, pues vacila, no sabe a dónde va, no tiene voluntad. Pero como nos dijo Epicteto, el estoico, la voluntad para hacer el bien, la voluntad para hacer el mal, está en todos nosotros. Él tiene una frase muy bella en sus libros. Ok, entonces, ¿hacia dónde lo van a dirigir? ¿Cómo saben que lo están dirigiendo hacia el bien o hacia el mal? Eso es una pregunta que nos debemos hacer siempre. ¿Cómo sabemos que somos justos, que somos compasivos, que amamos la belleza, la verdad, la luz? Entonces, una de las maneras que tenemos es observar la reacción del medio ambiente y la reacción de uno. Cuerpo sano, mente sana. Amigos sanos, eh, el medio ambiente sano, a donde estemos, nuestra aura que sea sana y que sane el medio ambiente, que nuestras palabras sanen a las personas, etcétera, etcétera. El estudio de la República nos lleva a esa introspección, ¿verdad? De ver hacia dónde, a dónde estamos concentrando nuestro poder de voluntad. Ahí inmediatamente lo vio. Está hablando de algo que se ve todos los días. Claro que sí, con esa expresión. Y tenemos que observar, ¿verdad? A las personas y a nosotros mismos. No obstante, no obstante, continúa. um, Recuerden que estamos estudiando
la educación y la influencia que tiene la educación en nosotros de dirigir todo ese poder hacia el bien o todo el poder hacia el mal, hacia el mal. Si lo dirigimos hacia el bien es porque hemos ascendido a ver la luz del bien o estamos ascendiendo. ¿Lo ven? Y ese es tornarse dentro de uno. Entonces dice Sócrates, disculpen. No obstante, si desde la infancia, fíjense bien, desde la infancia, se trabajara podando en tal naturaleza lo que, con su peso plomífero bien pesado y su afinidad con lo que tiene Génesis y adherido por medio de la glotonería, lujuria y placeres de esa índole, inclina hacia abajo la vista del alma, entonces, desembarazada ésta de su peso, se volvería hacia lo verdadero. Y con este mismo poder y con este mismo poder en los mismos hombres, vería del modo penetrante con que ve las cosas a las cuales está ahora vuelta. Entonces, está en nosotros siempre la posibilidad de que esa alma que está mirando hacia abajo, mire hacia arriba. Y eso nos dice Sócrates que para ello tenemos que auto-observarnos, autoexaminarnos. Recuerden la famosa línea de Sócrates, una vida sin la autoexaminación no vale la pena vivirla. ¿Por qué? Porque llega uno al mal y no puede compartir lo bello. Teresa, por favor. Sí, qué Bienvenida, hermoso, Teresa. qué hermoso lo que estás diciendo y cuántos recuerdos me trae. Creo que ya lo comenté una vez. En mi infancia, mi abuela que la que nos crió a los 3 hermanos. Y cuando yo empecé ya con un tiempo bastante de años estudiando esto, me di cuenta de que mi abuela igual podía ser un alma vieja. Y digo, ¿por qué? Porque es que nos daba muchísimo cariño. Comer no, porque no había mucho para comer. Pero después daba mucho cariño y encima nos daba valores. Y de esos valores es lo que yo he aprendido a hacer en la vida, gracias a mi abuela. Muy lindo, Teresa. Y eso es lo que él llama aquí las excelencias, los valores, las virtudes. Entonces, nuestro desafío es, ya no somos niños, pero tenemos niños a nuestro alrededor, familiares y hijos, hijas, etcétera, ¿verdad? Y ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos ver que su inclinación es hacia el bien o hacia el mal? ¿Y qué podemos hacer para corregirlo? Sin asustar al niño, sin empeorarlo, etc. Ahí viene la gracia de la abuela de Teresa. Tiene que ser Martín, ¿me dime. dejarías leerte una notita con 8 años mi nieto lo que me escribió? Lo tengo aquí enfrente puesto en un Sí, creo que papelito. ya lo leíste una vez, pero Ah, si sí, yo. quieres Ah, vale, leerlo, vale. si quieres Vale, vale, volverlo a vale. leer, no hay problema, es bueno recordarlo. Sí, es bueno recordarlo. ¿Lo recuerdo entonces? No, yo no lo recuerdo, es bueno, recuérdanos, Es un papelito Dale, pequeñito dale, que me dale, dale. escribió. Di- Y di- dice, título, mi abuelita mami. Ujú. Y después pone carta. Dice, gracias abuela por todo lo que haces por mí, por tus esfuerzos y tu amor. Eres una bendición para mi vida. Y abajo, interrogación grande con letras mayúsculas, gracias a ese Dios que mi abuela tiene en el corazón, por ser mi abuelita mami. Ahora ya no lloro, antes lloraba mucho. Oh, mira, aquí estás entre hermanas y hermanos, puedes llorar si quieres. No, Y- no, no, ya he llorado hoy mucho, hoy ya Oh, no ok, me toca más. gracias. Entonces, miren, observarse en uno mismo las tendencias, ¿verdad? Hacia dónde va el alma de nosotros naturalmente. Ah, y corregirse. Y eso ocurre desde la infancia, ya traemos los escandas, ¿verdad? Podemos estudiar los escandas.
y que son unos escándalos o nos llevan para el bien o nos llevan para el mal, ¿verdad? Pero es una tendencia que uno tiene. Y el karma, ¿hacia dónde lo lleva uno? ¿Qué trae del pasado el karma? ¿Qué vibraciones trae? Y esas vibraciones atraen situaciones. Entonces uno puede corregir bastante de eso. Nos da la idea de que es como un peso, ¿verdad? Que llevamos en el alma. Y si lo podemos quitar, qué, qué livianos somos para ascender a este mundo de las virtudes, de las excelencias. Bueno, es algo muy bello lo de Platón, ¿verdad? Penetrante es la capacidad de ver las cosas porque ya uno sabe cómo concentrarse. Y fíjense bien, hay gente muy mala que se concentra muy bien en lo malo. Es cierto, ¿eh? Para hacer el mal. Lo ve claramente, así nos lo dice Platón. Esto es muy cierto, aunque él dice es probable. Es probable significa sí, más o menos. Yo no lo veo muy bien, pero ahí va. ¿Alguien tiene otro comentario? La inclinación hacia abajo del alma, de lo que ve el alma. Pero si se desembaraza de ese peso, se volvería hacia lo verdadero, hacia esa luz. ¿Bien? Fíjense qué bello es Platón, ¿eh? Lo único que estamos haciendo, estudiamos una seccioncita de Platón, que es la alegoría de la caverna. Ese es en el libro séptimo. Ya aquí la gente cuando llegó a las 7 ya ha estudiado las virtudes, que está en el libro cuarto, las 4 virtudes de Platón, etcétera, etcétera. Y la educación desde la juventud, de la infancia, etcétera, nos habla de todo esto. Aquí lo está haciendo como un resumen para que lo veamos en una alegoría. Y no es también probable e incluso necesario, a partir de lo ya dicho, que ni los hombres, que ni los hombres sin educación ni experiencia de la verdad pueden gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que se permita pasar todo su tiempo en el estudio, los primeros, por no tener a la vista en la vida la única meta a que es necesario apuntar al hacer cuanto se hace privado y públicamente, los segundos, por no querer actuar, considerando como si ya en vida estuviesen residiendo en la isla de los bienaventurados. Hay dos tipos de personas de que nos está hablando. Uno es que si le vamos a dar a alguien el poder de gobernar, tiene que ser iluminado. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ve las virtudes y puede hacer las correcciones. Eso es un doctor del alma. Ahí es donde vamos nosotros. Tenemos que estas prácticas de excelencia de las virtudes nos llevan a hacer o nos dan el conocimiento adecuado para hacer un diagnóstico del alma de nosotros. Si no, ¿cómo nos vamos a autoexaminar? ¿Cuáles son las ideas luminosas, excelentes, por las cuales nos vamos a autoexaminar? ¿Lo ven? Muy importante. Entonces, por un lado tenemos que si no tienen la vista en las virtudes, no pueden ser gobernantes. Segundo, si un tipo de persona no quiere actuar porque se la pasa estudiando, aunque cree que está en la isla de bienaventurados, ese es el nirvana, por supuesto, ¿verdad? O el devachan, si estamos muertos. No puede dedicarse a la humanidad. ¿Lo ven? Y eso lo traemos, cada uno tiene dentro de cada uno de nosotros está esas tendencias. Van a encontrar personas que van a estudiar teosofía toda la vida y creyendo que estudiando teosofía toda la vida sin practicar las virtudes están en la isla de la bienaventuranza. Eso solamente van a estudiar más. Mire, una cosa es saber la doctrina secreta, muy bien en qué página está cada cosa y describirla, y la otra tener una visión de Alaya, que es el maestro interno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál creen que ustedes que está más capacitado para guiar otras almas? Aquel que ha tenido un vislumbre de lo más excelente que hay en esta humanidad,
o aquel que la sabe describir sin poder dirigir, sin poder diagnosticar, sin poder entender. Simplemente es algo mecánico y manásico, intelectual. Entonces hay que tener cuidado de tener una armonía, un balance entre el estudio y la vivencia, el estudio y el servicio. Y también agregamos en teosofía la meditación, estudio, meditación y servicio. Por eso las tres están mano, mano, mano. ¿Alguna pregunta, algún comentario? En otras palabras, Platón también en el libro octavo, el próximo, nos va a hablar de la alegoría y la analogía, perdón, la analogía de gobernar un estado, una ciudad y gobernarse a uno mismo. ¿Lo ven? Dentro de nosotros tenemos una ciudad. Cuando se levantan un domingo en la mañana y dicen, ¿qué voy a hacer hoy? Ahí tienen todas las voces de todos los ciudadanos de su alma. Cada uno va a expresarse en su alma. Y la voz que tiene más poder, esa es lo que van a hacer. ¿No es cierto? Yo tengo miles de voces. Y por lo tanto ustedes tienen miles de voces. Y cada voz quiere tener su tiempo y su momento. Entonces necesitamos tener un gobernante interno. Como pasa en el Estado, pasa en un ser humano. Esa es la idea del logos también, del demiurgo. Entonces, por cierto que es una tarea de nosotros, los fundadores, recuerden que él está fundando un Estado, le está mostrando de cómo nace el bien, cómo nace el mal si la fundación está perfecta, ¿verdad? Los fundadores, entonces dice, por cierto que es una tarea de nosotros, los fundadores de este Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza mejor dotada para emprender el estudio que hemos dicho antes, que era el supremo contemplar el bien, esto es lo más elevado para Platón, y llevar a cabo aquel descenso, eso le inmediatamente ascenso. Voy a leer nuevamente, que hemos dicho antes que era el supremo contemplar el bien y llevar a cabo aquel ascenso hacia la luz del sol, ¿verdad? Ese ascenso. Y tras haber ascendido y contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. ¿Qué significa eso? Eso, quedarse allí. ¿Eso no está en la voz del silencio? Los dos senderos de liberación y de renunciación, aquí está claramente. Una vez que uno llega a ascenderse y contemplar la idea del bien, la perfección, el uno al haya, ahora hay que empujarlos hacia abajo, a descender junto a los prisioneros. Esta es la finalidad de la educación. Igual en Platón que lo encontramos en la voz del silencio, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a Platón a nuestros estudios teosóficos? Nos muestra otra manera de ver lo mismo. A esto es donde voy yo. Por eso es importante que estudiemos a Platón. Porque vean las mismas palabras, la voz del silencio, en un vocabulario del occidente platónico, muy bello. ¿Algunas preguntas, algún comentario? Primero, quiero saber si lo ven, después de haber leído todo esto, la alegoría y comentarla. ¿Ven que Platón llegó a lo mismo? Contemplar el sol, el uno, llevar a cabo el ascenso, y habiendo ascendido y contemplado, no se les permite quedarse ahí, sino descender junto a aquellos prisioneros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario? Primero, ¿lo ven? Por lo menos hagan así, sí, más o menos. Sí, sí. Ok, gracias. Entonces, Emilce, sí, por favor. Esto me lleva a pensar la importancia de justamente el contemplarnos a nosotros, que si bien es muy importante eh, el conocimiento, Ujú. pero también es importante el conocerse a uno mismo. Ujú. El trabajo ese
para después poder comprender las ideas verdaderas, Ujú, ujú, porque si no, no estoy encaminada hacia, hacia el bien. No ujú. sé cómo decirlo. No, No, está no me bien. enfoco a eso. Ajá. Y lo ves en tu alma personal, en tu vida personal, que tienes el mismo poder de gobernarte a ti mismo. Ahí es donde vamos. La autoexaminación. ¿Lo ves? Lo mismo que está hablando aquí para nuestra vida social, ¿verdad? Externa. Lo mismo ocurre en la vida interna, porque tenemos tantas, la personalidad tan fragmentada que tenemos muchas personalidades y salen de en cuando en cuando. Entonces tenemos que tener una manera de dar luz a eso. Me falta muchísimo, pero estoy Oh, en no, eso. no, en plural, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo, pero aquí está la luz, ¿verdad? Un poco más de luz. Enrique, por favor, sí. Gracias, gracias, Emilce. Ahora bueno, me tengo que retirar, pero de todos modos sí quiero hacer un comentario. Gracias. Lo que acabas de analizar de que el Estado en una civilización apropiada necesita tener a sus mejores hombres al mando del Estado, los más iluminados, los más desarrollados. Ujú, También lo trabaja Platón en el diálogo de la retórica. Arranca el diálogo con, no sé si recuerdas que el retórico más importante de Grecia le dice a Sócrates que cómo será de importante la retórica, que fue a un hospital y convenció a los enfermos a que se tratasen con él y no con los médicos. O sea, logró convencerlos. Y entonces Sócrates se encoleriza y dice, pero pero madre mía, qué cosa estás diciendo, ¿cómo es posible? ¿No? Pero sin embargo es el poder de la retórica, el poder de convencer, claro. cuando la política gira hacia la retórica sin contenido, se rompe un poco la secuencia esta de cuando los dioses buscan a las mujeres de la tierra para tener a los gobernantes y luego vienen las épocas de los héroes y al final vienen los retóricos, que son los políticos huecos que generan las condiciones para gobernar sin tener la habilidad para hacerlo y ahí lo sentencia un poco lo sentencia Platón y Ujú, habla mucho en la República se habla del Estado, pues ni siquiera ideal, del Estado conveniente. ujú, Y luego Vías de Priene, cuando van los 7 sabios de Grecia a Delfos, ujú, y, y cada uno pone una nota grabada en las piedras, Vías de Priene pone ahí toda mayoría es mala. Y eso ha generado una enorme discusión en toda la filosofía de los siglos posteriores, incluso después del siglo de las luces, ujú, porque se carga todo, entre ellos a la democracia, porque es una nación que decide ser gobernada por lo que piensa el populacho y no no gobernada por los mejores, sino por los más populares. Y es lo que da, otra vez abre el espacio que ya Platón menciona con el tema de la retórica. Entonces al final pues, será el Kali Yuga o será lo que sea, pero estas democracias inapropiadas o inadecuadas generan líderes falsos, huecos que no tienen desarrollo y por eso el siglo de Pericles no se repitió jamás, ni el de Azoka, porque ha tenido que haber verdadera ayuda divina para que los gobernantes sean ilustrados. En el antiguo Egipto pues, era el arquitecto y en las mejores opciones de las ciudades-estado griegas era el filósofo como asesor del gobernante. Pero en la actualidad tenemos el asesor de imagen y el asesor de... O sea, estamos viviendo al final lo mismo que decía Platón hace 2500 años. Bueno, es lo que quería yo comentar porque muchas como... gracias, muchas gracias. Y Creo gracias que por el ejemplo que nos diste del retórico que va al hospital. sí, 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 sí. Eso es algo, el poder de la retórica es algo terrible, ¿verdad? Del malo Y, y- y- convencido. sí, Y la otra cosa que dijiste es el malo que está como muy enfocado y tenaz, que ujú, sabe ver con fuerza y con eso ujú. doblega al bueno que duda. Has dicho cosas muy importantes en la clase de hoy, me encantó. Lástima que tengo que irme, tengo un paciente, pero me encantó estar en la clase. Gracias otra vez a Bueno, todos. que tengas la mente clara, luminosa y que lo ayudes. Sí, bueno, muchas gracias y una No, disculpa. gracias, gracias a ti, gracias Hasta a ti. luego. Gracias por participar. Al contrario. Bueno, con esto, mire, tenemos dos manos. María Acevedo.
de una mano. Sabe que yo estaba pensando en algo similar, especialmente las utopías que se han creado a través del Ujú, tiempo ujú, y que los diferentes sociedades esotéricas han querido promulgar. Y entonces, de ahí, de todas las que pensé, salté a lo que estaba diciendo, lo que estaba explicando ahora. ujú. Ay, Dios mío. Enrique. Enrique, ay, gracias. Y me recordé que la Constitución americana está hecha así. Ujú, Es la única democracia del mundo que no la eligen el pueblo. claro. La elige estas personas que se supone que la saquen, el mismo estado donde están, dependiendo, Ujú, la saca por su idoneidad, por varios requisitos, sí. y ellos son los que deciden qué es lo que conviene por el parámetro que hay en las diferentes naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo menos eso es el principio. Eran muy platónicos los que crearon la Constitución de Estados Unidos. Muy, muy Eran masones platónicos. también, Sí, platónicos, eran masones. Acuérdate eh, Lafayette que vino de allá para hacer esa misión acá y sí, después se juntó con Franklin, con Jefferson, con todos ellos sí. eran masones. Hay, Y, hay un libro muy bueno, María, de Manly P. Hall, sí, que es la historia secreta de los Estados de Unidos. los Y, Estados Unidos. y, y Wow, mu- eso yo y leí hace muestra muchos esto. años. Yo creo que él era masón, creo que leí eso también. Eso es muy cierto. Mire, lo que le quiero decir que con esto terminamos la idea del estudio de la caverna de Platón. Me gustaría la próxima vez que nos veamos estudiar en el libro sexto de la República su analogía a eso de contemplar el sol, contemplar la luz y su teoría del conocimiento para que vean la escala de progreso de cómo conocer las cosas y la progresión, que es al final del libro sexto, de este mismo libro. ¿Está bien? ¿Les parece? Veamos otro aspecto de la teoría de Platón, donde está la teoría de las ideas. Recuerden que las ideas platónicas son las que están descritas en la doctrina secreta, en el proemio, cuando dicen que los Dianchohan, los 7 primordiales, contemplando las ideas, estas son las ideas, el mundo se manifiesta. Y entonces Barborca dijo, ese es el plan divino. Y Fohat se manifiesta, aparece el puente, las leyes de la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso es lo que estamos estudiando y Platón estudia cómo entonces contemplar esas ideas. De ahí que estudiamos a Platón para darnos una mejor aprehensión al método de estudiar, de contemplar, de observar y de adquirir la luminosidad que es transformativa, nos da sabiduría y, y así mejorarnos nuestra vida teosófica. ¿Les parece? ¿Vemos eso? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Hoy es